Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro servicio de los jueves al mediodía de la Iglesia Union Church de Guatemala. Como siempre, antes de empezar el servicio, oramos para ponerlo en las manos del Señor. Padre Celestial, nos encanta adorarte porque tú eres un Dios que nos da gracia, que nos ama, y nos encanta poder tomar un descanso de nuestras actividades diarias para pensar más en ti. Invitamos, Señor, al Espíritu Santo a que tome control de este servicio. Señor, te pedimos que derrames de tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. El tema del cual hablaré el día de hoy es cómo utilizar nuestra fe para poder afrontar el fracaso. Afrontamos el miedo al fracaso muchas veces en la vida. Y cómo afrontamos esto, de hecho, tiene un gran impacto en la calidad de nuestras vidas. La realidad del fracaso sucede a etapas muy tempranas de la vida, así que el afrontarlo puede ser muy difícil. Pueden haber consecuencias negativas muy fuertes cuando no sabemos manejarlo. Nos puede atar. Puede hacer que nos sintamos inútiles, nos puede congelar y no poder movilizarnos. Puede ser que uno empiece a tartamudear cuando uno empiece a dar un discurso, pensando en el miedo de que la gente lo está viendo. Y entre más se preocupa uno, peor le va. En los deportes, de igual manera, uno podría tener tanto miedo de cometer un error de que uno pierde contra alguien que tuvo que haber ganado uno. Uno también puede, también en las políticas, quizás cuando los resultados salen, le ganen por mucho y todos digan que uno es un perdedor. En la escuela también. En la escuela uno podría incluso entrar en pánico cuando uno tiene un examen. Yo recuerdo que una vez una chica estaba tomando un examen oral para graduarse de la universidad y ella estaba tan nerviosa que no podía multiplicar ni siquiera cuánto era 6 por 12. Así que el mensaje del día de hoy es: no tema al fracaso, porque esta es otra prueba de su fe. De hecho, podría estar aún agradecido cuando esto suceda. ¿Cómo es esto posible? Bueno, la fe en Dios es el punto de partida. Poder encontrar paz. Para poder encontrar paz, uno tiene que creer en esto. Primero, el Señor Dios es todopoderoso y nada sucede sin su conocimiento, sin su sabiduría. Y el Señor nos ama de manera enorme y Él quiere lo mejor para nosotros en el ámbito eterno y acá también, y Él puede hacerlo. Otro, no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Cuando probamos hacer las cosas solos, de hecho fallamos, pero cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, entonces somos guiados por el Espíritu Santo y como dice su palabra, entonces todo es posible. Cuando tenemos completa fe en esto, de que Dios tiene todo bajo control, de que Él está a cargo, entonces podemos estar en paz. A pesar de nuestro aparente fracaso, puede ser parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y Dios, por supuesto, sabe muchísimo más que nosotros. Y las cosas siempre saldrán mejor, a pesar de que no siempre salgan de acuerdo a nuestras prioridades terrenales. Podría ser que no entendamos por qué las cosas están sucediendo tal como lo están. Sin embargo, podemos estar seguros de que vale la pena y tiene un plan para nuestro bienestar, como lo dice el apóstol Pablo. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. También en el versículo 31 dice Pablo: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Así que hay formas específicas en las que podemos afrontar el fracaso. La primera y la mejor forma de hacerlo es evitar el fracaso, asegurándonos de que el Señor está con nosotros.
Y hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. El libro de Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmos 27, verso 3 dice, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. La victoria será provista por el Señor. Proverbios 21:31 dice, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Deuteronomio 20, versículo 4 dice, porque el Señor tu Dios es el que lo acompaña para pelear contra tus enemigos y darte la victoria. Y el Señor nunca pierde. Así que cada vez que David enfrentaba una batalla, en especial pues contra sus enemigos, siempre pedía que Dios le mostrara cuál era su voluntad. Y el Señor le dio en cada ocasión una respuesta definitiva. Y hay por lo menos 9 ejemplos importantes en la Biblia de cómo David le pidió al Señor y Dios respondió. Como un ejemplo, Primera de Samuel 23 dice, entonces David le preguntó al Señor, ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Y el Señor le respondió a David, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Entonces él hizo que David tuviera éxito y que él pudiera liberar a Keilah. También Gedeón le pidió al Señor que le diera una muestra, una señal de que Él estaba con él, para asegurarse de que el Señor estaba con él. Y esto lo leemos en el libro de Jueces 6, que dice, yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas. Y entonces Gedeón le dijo, dame una señal para saber de que tú es el que me estás hablando. Entonces vino y puso pan y carne y vino un fuego y consumió esto. Pero aún así Gedeón quería otra prueba y le dijo, si vas a salvar a Israel con mi ayuda, como lo has prometido, entonces voy a colocar un vellón. Y si hay rocío solo en el vellón y el suelo alrededor está seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. No podemos realmente culpar a Gedeón por esa precaución que él tuvo, porque pues Gedeón le estaba pidiendo que peleara con un ejército de 35,000 personas con simplemente 300 personas. Así que con el Señor a cargo y con el Señor confirmándole esto, entonces él pudo vencer a este ejército sin dudar en el poder de Dios. Elías se jugó la misma vida. Él pudo haber sido asesinado si hubiera fallado cuando él estaba compitiendo con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera, que se sentaban a la mesa de Jezabel. Pero él tuvo fe de que Dios estaba con él y él siguió las instrucciones de Dios. Durante la prueba, los profetas de Baal y Acera no pudieron hacer nada para quemar su ofrenda, a pesar de que probaron todo el día. Pero en el libro de Primera de Reyes 18, del 36 al 39, nos cuenta acerca de la oración de Elías y cómo Dios le contestó. Él dijo, respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón hacia ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Sin embargo, si Dios no está con nosotros, bueno, una actitud positiva no nos va a servir, vamos a fallar. Y esta falla la tenemos que evitar. Tiene que ser evitada y acercarnos más a Dios y buscar estar cerca de su voluntad, como se indica también en el libro de Apocalipsis. Capítulo 3:7 dice, esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir.
Cuando Moisés también iba a la tierra prometida, él mandó a 12 hombres para ver cómo estaba. Pero 10 de estos hombres tenían tanto miedo y estaban hablando acerca de los grandes ejércitos, de los gigantes, y entonces pues se negaron pues el continuar a pesar de ver todos los milagros que Dios ya había hecho por ellos, incluyendo abrir el Mar Rojo. Si ellos hubieran entrado, pues hubieran sido victoriosos, pero no tuvieron fe en Dios. Así que Dios no permitió que entraran a la tierra prometida por 40 años. Luego ellos se arrepintieron e intentaron entrar de nuevo a la tierra prometida sin el apoyo del Señor. Y el libro de Números 14 nos informa qué pasó. Pero Moisés les dijo, ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no va a dar resultado. Si sube, los derrotarán sus enemigos, porque el Señor no está contra ustedes, pero de todos modos subieron. Entonces, ¿qué pasó? Los alamecitas y los cananeos que vivían en esta ciudad, bueno, bajaron y los mataron a filo de espada. Así que, después de que terminaron estos 40 años, Josué los guió a la tierra prometida, y entonces ya tenían el apoyo del Señor. Y en el libro de Josué 1:9 nos dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces tuvieron éxito en todas sus batallas. Por ejemplo, en Josué también dice que Dios le dijo a Josué, te he entregado a Jericó en tus manos. Habían simplemente pues marchado alrededor de la ciudad y cayeron los muros de Jericó. Y eso es lo que sucede cuando el Señor está con nosotros. Los cristianos no siempre son victoriosos, o por lo menos al inicio. En Santiago también vemos que dice de que todos caemos de muchas maneras. Pero, como dije, pues el fallo o el fracaso no es algo ajeno a la vida, pero el Señor siempre está con nosotros. Si dejamos de que esté con nosotros, Él nos levantará. Como dice Salmos 145:14, el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. De acuerdo también al Salmo 37, versículos 23 y 24, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Y cuando hablo acerca de evitar el fracaso, yo quiero enfatizar de que estoy hablando acerca de asegurarnos de que el Señor está con nosotros antes de actuar. Porque de una u otra forma el Señor nos hará saber de que está con nosotros. Y cuando Él está con nosotros, entonces podemos proceder con victoria. Y no estoy hablando acerca pues de evitar la responsabilidad o evitar el fallo y actuar pues, o dejar de actuar por miedo. Porque eso de hecho fue lo que les pasó a los israelitas cuando iban a entrar a la tierra prometida. A pesar de que el Señor les había prometido darles la victoria, pues ellos no quisieron entrar porque tenían miedo. Y en general, Dios quiere que seamos valientes y positivos. Algunas personas tienen tanto miedo de tomar una mala decisión de que pues evitan tomar alguna decisión en absoluto, pero ignoran también el hecho de que no tomar una decisión es una decisión en sí misma. No hacer nada, y esa de hecho puede ser la peor decisión de todas. Así que además de buscar el apoyo del Señor, también tenemos que tener una perspectiva a largo plazo, porque de hecho el fracaso es parte de la vida. Debe ser también manejada de manera adecuada, y no se tiene que temer al fracaso o evitar el fracaso. Yo le hablaba a mis estudiantes de administración y les garantizaba de que iban a cometer muchos errores en su vida. Y pues probablemente los mejores alumnos iban a cometer más errores que los que no. Y estos problemas o estos fracasos les iban a enseñar grandes lecciones. Pero, de hecho, la única forma de evitar cometer errores es no hacer nada.
Y ese es el peor error de todos, porque no va a haber progreso y eventualmente todo se va a ir por el excusado. Debemos de ver el fracaso como parte del proceso de aprendizaje. Así que realmente no es fracaso, no son fallas, es parte del aprendizaje. Uno pues se recupera de eso y luego avanza. Uno aprenderá a superar el fracaso y avanzar. Y va a descubrir también que entre más grandes son los desafíos, también mayores son las recompensas cuando logramos aquello que queremos. Y cuando el Señor está con nosotros, eso va a suceder. El libro de Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Así que busque que el Señor le acompañe. Aunque caiga, el Señor lo levantará. Y aprendemos de que podemos superar el fracaso, los fallos, y de que eso es un proceso. Y esto lo aprendemos desde el inicio. Por ejemplo, no conozco a ningún bebé de que haya aprendido a caminar sin haberse caído. Los papás pues siempre pueden estar ahí atentos pues a levantarlo o a que pues se caiga de nalguitas y no para adelante, pero tienen que seguir. Si a ellos les da como mucho miedo el caerse, entonces no van a aprender a caminar. ¿Pero qué hacen los bebés? Ellos se paran, vuelven a intentar, se caen y pronto empiezan a caminar y luego a correr. Así que es el proceso del aprendizaje, la curiosidad y la determinación. Logran vencer estos pues fracasos o pequeñas fallas que tienen en la vida. Así que todas las personas que sabemos caminar hemos aprendido también a superar el fracaso. Así que no se nos olvide que esto es parte de la vida, que no seamos cautivos del temor. Recordemos que los fracasos y las dificultades son parte normal de un proceso de aprendizaje y crecimiento. Y ese es el mensaje que también nos da Santiago capítulo 1 del 2 al 4. Él dice, considérenlo pura alegría, hermanos míos, cuando enfrenten pruebas de muchos tipos, porque saben que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Dejen que la perseverancia termine su obra, para que sean maduros y completos, sin que les haga falta nada. Durante el proceso de aprender y crecer y recuperarnos, pues el Señor quiere que nos apoyemos, que nos levantemos unos a otros. Ese es parte del diseño de Dios para nuestra vida y es una de las funciones más importantes de la Iglesia. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 9 al 10, dice que 2 son mejores que 1, porque tienen un buen retorno por su trabajo. Si uno se cae, su amigo puede ayudarlo a levantarse, pero compadézcanse del hombre que se cae y no tiene nadie que lo levante. Algunos de los mayores éxitos de la historia fueron predecidos por numerosos y grandes fracasos. Por ejemplo, Henry Ford fracasó 3 veces antes de fundar con gran éxito la Ford Motor Company. También he oído que Carlos País fracasó 7 veces antes de que la fragua se convirtiera en un enorme éxito. A Thomas Edison también le llevó muchísimos intentos, miles de fracasos infructuosos antes de poder fabricar la bombilla, pero al final lo consiguió. Y pues, ¿qué dijo él? Esta es su frase, dice, no he fracasado, solo he encontrado 10,000 formas que no funcionan. Y cuando una de sus fábricas se quemó y le costó una gran fortuna, Edison miró las ruinas de su fábrica y dijo, hay un gran valor en el desastre. Todos nuestros errores se quemaron con ellos. Una vez también yo fui copropietario de una empresa de transporte que pues no le fue muy bien. La cuenta de resultados, el balance, siempre estaban números rojos, pero mi actitud no fue así como, ay, perdí dinero, qué fracaso. De hecho, yo consideré de que ese déficit de caja fue una inversión en un fabuloso programa de educación empresarial
en pues la escuela de los golpes duros de la vida. Y de hecho fue mucho más barato y eficaz que muchos programas que ofrecen másteres universitarios en emprendimiento. Aprendí mucho sobre lo que no hay que hacer y esto también me dio muchísimo conocimiento para mis cursos sobre pequeñas empresas. Y los casos anteriores que he mencionado son ejemplos de que para afrontar con éxito el fracaso hay que tener la perspectiva correcta. No se trata realmente acerca del fracaso. Es una inversión, es crecer, es madurar. Así que aprovechemos estas oportunidades. También tenemos que estar agradecidos con el Señor, aun cuando enfrentamos el fracaso, si hemos puesto todo en sus manos. Porque saben, Él siempre está cuidando por nuestros intereses, aun cuando no lo podemos ver. Quizás nos esté probando, quizás esté lidiando también con nuestro orgullo y arrogancia, nos esté haciendo un poquito más humildes. Quizás nos esté enseñando también a depender más de Él. Y David, en el libro de los Salmos 119:71, dice: fue bueno para mí ser afligido, para que pudiera aprender tus decretos. Hace poco escuché el testimonio también de un hombre rico de El Salvador. Había sido puesto en la cárcel de manera injusta en El Salvador durante 2 años por personas que le robaron parte de su negocio. Uno hubiera pensado que esta persona se había amargado y resentido y estaba todo vengativo, pero en su testimonio él dice: doy gracias a Dios por haberme metido en la cárcel, porque era tan arrogante, tan orgulloso, que nunca habría encontrado a Jesús si no hubiera pasado por esa experiencia. Así que nada en la vida tiene valor si lo comparamos con Jesús. Así que quizás el fracaso es que el Señor nos está protegiendo. Quizás nos permite fracasar para evitar un fracaso aún mayor más adelante. Yo les conté que yo fracasé 3 veces cuando estaba compitiendo por trabajos que quería obtener. Pero luego averigüé, por ejemplo, que una de las empresas a las que quería entrar quebró y en otra también la empresa a la que quería entrar, a los jefes los metieron a la cárcel por temas de corrupción. Así que qué bueno que fracasé al no haber logrado ese trabajo. El Señor me estaba protegiendo. Así que pensemos de que también esas fallas pueden ser parte del plan de Dios. Piensen también y recuerden en aquellos fracasos que pasó José. Él pasó de ser un niño consentido, favorito, a ser una persona en una tierra extraña y pasó tantos problemas. Él fue echado a la cárcel de manera injusta. ¿Y qué pasó después? Bueno, de allí él pasó a ser el segundo al mando de todo Egipto. Así que a veces es como funciona el Señor. A veces necesitamos un poquito de paciencia para acompañar nuestra fe. El Señor tiene sus planes, tiene buenos planes para nosotros y debemos estar atentos a ellos. Así que, ¿cuán fuerte es su fe? ¿Supera el miedo al fracaso? Puede tratarse de situaciones personales. Por ejemplo, ¿se atreve usted a orar por la sanidad de alguien más frente a otras personas? ¿O evita orar por miedo a que nada va a pasar y entonces me voy a ver como todo un tonto? Como ejemplo fuerte, algunas personas tienen problemas de espalda. Y puede ser que el problema sea que una de sus piernas sea más larga que otra y eso afecta a su columna vertebral. Eso es lo que causa el dolor. Así que lo que uno puede hacer es que se sienten en una silla y luego le sujete las 2 piernas. Si una pierna es más corta que la otra, la diferencia de longitud puede ser considerable, inclusive como un par de centímetros. Así que, ¿qué hace uno entonces? ¿Se atreve a uno a orar para que esa pierna que está corta crezca hasta la distancia de la otra? Si no crece, entonces a uno lo van a juzgar quizás de ser una persona
que me está haciendo algo malo o una farsa. Hay personas que siempre van a dudar, pero yo les puedo decir de primera mano de que estas personas están equivocadas, porque yo he sido testigo personalmente de varios casos y he participado en varias ocasiones de milagros en las personas con problemas de espalda en los que pues he visto, pues a veces no había ninguna diferencia en la longitud de las piernas, por lo que pues dirigía mis oraciones pues a otra parte. En otras había una diferencia considerable. Y yo sabía que las personas que me estaban viendo pues pensaban, ay, qué tonto, ¿verdad? Porque cómo iba a esperar yo de que una pierna creciera. Sin embargo, cuando yo oré, vi como una pierna crecía 1 pulgada o 2 pulgadas. Y realmente esto no fue nada de farsa ni manipulación. Y la prueba es que de hecho después de la oración, la persona que tenía ese dolor de espalda ya no tenía dolor de espalda y podía caminar como si nada. Así que es el Señor el que hace la sanidad. Nosotros únicamente somos los vehículos. Pero si le tememos al fracaso, entonces, pues nunca vamos a orar y nunca habrán bendiciones. En conclusión, cuando se enfrenta a decisiones difíciles y a la posibilidad del fracaso, debe primero, 1, buscar la guianza y el apoyo del Señor. Eso es lo más importante. Número 2, prepárese diligentemente, con confianza, lo mejor que pueda, mediante pues una adecuada investigación, haciendo consultas, análisis y mucho trabajo duro. Esa es la mejor forma de vencer el fracaso, estar sumamente preparado. No pierda su tiempo ni energía concentrándose en su preocupación, sino que concéntrese y enfóquese en tener éxito. Prepárese. Número 3. Si comete errores, bueno, aprenda de ellos y trate de no repetirlos, porque ese es tal el proceso de crecer y de mejorar. Y número 4. Tenga una perspectiva a largo plazo. Recuerde, que tomará muchas decisiones buenas más que malas. Así que si uno no hace nada por puro miedo, entonces no va a lograr nada. Y número 5, no asuma un riesgo excesivo cuando un fracaso evitable puede amenazar la supervivencia, a menos de que esté seguro de que el Señor está con usted, como fue el caso de Elías y Gedeón. Pues el día de hoy les he expuesto de que no debemos de temerle al fracaso, pero hay una excepción en la que usted debería tener mucho temor. Y esa excepción es el no aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el no recibir salvación eterna. Ese temor sí le debería de llevar al pánico mismo, porque la consecuencia está más allá de la descripción posible. Las consecuencias son eternas, como lo dijo el Señor Jesús claramente en el libro de Mateo 10:28. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, tengan miedo de aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Afortunadamente, Jesús ganó, Él obtuvo la victoria y podemos recibir la bendición de Él como vencedores y evitar totalmente las terribles consecuencias de ese fracaso, aceptándolo a Él. Esto depende de nosotros y esa es la esencia de la fe. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a depender de ti, a edificar, a hacer crecer nuestra fe en ti, porque cuando tú estás con nosotros, sabemos que saldrá lo mejor, porque tú nos amas y tienes el poder para proveer. Tú, Señor, conoces mucho mejor que nosotros lo que necesitamos, así que ayúdanos a crecer, ayúdanos, Señor, a poder enfrentar los retos y danos, Señor, también la sabiduría, la iniciativa
la confianza para poder vencer esos retos, desafíos que enfrentamos. Y si no es tu voluntad, Señor, de que hagamos algo, guíanos a una dirección diferente. Señor, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe aquello que debemos hacer y nos aparte de aquello que no debemos de hacer. El Espíritu Santo nos da vida y tú, Jesús, nos has dado la victoria. Estamos tan agradecidos por tu amor, por tu bendición, por tu presencia, por tu apoyo. Y buscamos, Señor, acercarnos más a ti cada día. Nosotros no somos merecedores de tu amor. Somos pecadores y nos arrepentimos de esto. Te pedimos perdón por los errores, por nuestras omisiones, por nuestros temores, por nuestra falta de iniciativa. Pero cuando tú, Señor, estás con nosotros, todo es posible. Así que perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestras debilidades y ayúdanos, Señor, a mejorar, a acercarnos más a ti. Como tú sabes, Señor, hay personas entre nosotros con problemas de salud. Te pedimos de que tú pongas tu mano de sanidad sobre esas personas. Restaura a estas personas que están teniendo dificultad para respirar por el COVID. Ayúdale, Señor, a poder respirar de nuevo con facilidad. Fortalece sus cuerpos. Erradica también las células cancerígenas. Aquellas personas que tienen cáncer, Señor, pon tu mano de sanidad sobre ellos, que tú estés con ellos. Declaramos, Señor, sanidad en el poder del Espíritu Santo. Levanta, Señor, aquellas personas que están deprimidas, ansiosas, estresadas, que puedan, Señor, tener paz, que puedan concentrarse en ti y recibir esa paz del Espíritu Santo. Guía, Señor, a aquellas personas que tienen necesidades económicas, a esas oportunidades donde puedan poner en práctica sus dones y talentos para servir a otras personas y recibir una justa recompensa. Oramos, Señor, por Guatemala, por otras naciones en el mundo. Oramos en especial de que el Espíritu Santo guíe a los líderes, que erradique la corrupción, que erradique ese deseo por las ganancias malavidas, que ellos puedan utilizar sus posiciones de autoridad para servir, para edificar en especial tu reino. Señor, pedimos por unidad, por paz, para acercarnos, Señor, más a ti. Guíanos por el Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, confiando completamente en ti. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.